bendecimos. Honramos tu nombre en esta mañana. Te damos infinitas gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás con nosotros. Sabemos que tú te mueves en medio de tu pueblo, tocando cada corazón, cada mente, derramando sabiduría, inteligencia, entendimiento en cada uno de nosotros para que podamos entender tu mensaje. Y no solamente entenderlo, sino atesorarlo, cumplirlo, ponerlo por obra, para que cada día, Señor, veamos las maravillas que tú nos has prometido, las promesas, Señor, porque ellas se hacen realidad en la medida en que tu pueblo se mueve en fe, en tu palabra, para poder, Señor, recibir lo que tú nos has prometido. Padre, bendigo este pueblo en tu nombre, Señor, y con la autoridad que tú nos has dado, atamos y ligamos toda fuerza del enemigo que quiera perturbar en este lugar. Le ordenamos que salga de este lugar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos que cada uno de las paredes, de los rincones de este lugar están llenos de tu presencia, Señor. Todo aquello que quiera perturbar, todo espíritu de sueño, todo espíritu de apatía, se va de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu señorío sobre cada vida. Declaramos, Dios de los cielos, que tú harás conforme a tus planes sobre esta congregación, sobre este pueblo tuyo, Padre. Señor, toma el control de todas mis emociones y de toda palabra que salga de mi boca, en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Bien, amados, vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Nos ubicamos en el capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Titulé este estudio Herramientas para vencer la crisis. ¿Cuántos necesitan herramientas? Amén. Yo necesito muchas. En muchas áreas de mi vida necesito herramientas para poder seguir adelante. Bien. Tomé los versículos del 13 al 16, pero lo voy a leer desde el 11, del 11 al 16. Si aparece en pantalla al 13, no se preocupen, pero lo leemos en nuestras Biblias desde el 11. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 11 al 16. Amén. ¿Lo tenemos todos ya? Amén. Amén. Leemos entonces. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Diga prosperado. Fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Ok, dividí este estudio en tres partes. Una introducción, una primera parte, qué es lo que Dios dice y qué es lo que nosotros debemos hacer. Lo que Dios dice que va a hacer y lo que nosotros debemos hacer de acuerdo a lo que Dios dice. Así lo vamos a hacer. Dice acá que terminó Salomón que el templo
¿Y la casa para quién? Para Jehová Dios. ¿Por qué fue Salomón? El Señor le había dicho, David quería hacerle el templo a Jehová, un templo grandioso, hermoso, oro, plata, madera de la mejor calidad. Miren lo que David tenía en su corazón para hacerle esa casa a Jehová. Pero ¿qué le dijo Jehová? No lo vamos a buscar, solamente lo tengo como referencia. En Primera de Crónicas 3 y 6, de 3 al 6, dice, le dijo Dios a David, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mi casa. En el corazón de David había la intención de hacer esa casa, el deseo maravilloso de hacerla. Pero el Señor le dijo, no, tus manos están manchadas de sangre porque eres hombre de guerra y has matado a muchas personas. Pero tu descendencia, Salomón tu hijo, el Señor escogió, David tuvo muchos hijos, pero el Señor escogió uno solo, que fue a quien, al rey Salomón. ¿Para qué? Para que sustituyera a David en el reinado y a la vez edificara ese templo que tanto había añorado David. Salomón lo hizo y a la vez hizo una casa hermosa para él, para habitar allí con todas sus esposas y sus concubinas. Dice luego, seguimos con la introducción, no es tan larga, dice, cuando muere el rey David, que lo sustituye Salomón en el trono, el pueblo de Dios hizo una fiesta grandiosa. Hubo 7 días, dice la palabra de Dios, de fiesta, solamente de fiesta, de comer, de danzar, de dar gritos de júbilo, porque el pueblo estaba gozoso, porque la promesa de Dios se había cumplido, lo que Dios le había dicho a David se había hecho realidad. Y el pueblo se llenó de fiestas, de gozo y de alegría. Y luego hicieron una gran asamblea para dedicar este templo a Dios. Y así lo hicieron, estuvieron todos en la asamblea y el pueblo se gozó. Después de estos hechos, se aparece Jehová a Salomón de noche. Aquí lo dice la palabra, el 11, el 12 dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, no dice la palabra, si se le apareció en sueño, si se le apareció personalmente, lo deja como a criterio nuestro pensar de qué manera se le apareció Jehová a Salomón. Pero lo cierto es que sí se le apareció de noche y le dijo que había oído su oración y había escogido ese lugar para él morar allí, dice, por casa de sacrificio, no morar, sino para que fuese el pueblo a sacrificar. ¿Para quién? Para Jehová, ofrecer sacrificio a Jehová en ese lugar. Pero luego el 13, y allí quiero detenerme un rato. ¿Por qué? Porque dice el 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Las 3 cosas que observamos son 3 cosas muy malas. Si vemos la primera, ¿qué sucedería si deja de llover? Puedo oír comentarios, estamos en una clase. Se muere toda la vegetación. ¿Qué pasa si no llueve? Hay sequía. Hay una sequía a nivel de toda la tierra, no va a haber lluvia. Si no hay lluvia, ¿qué sucede con la vegetación? ¿Qué sucede con los ríos? ¿Qué sucede con los animales que comen pasto? Se muere. Todo va a desaparecer, todo lo que es alimento desaparecería, porque no hay lluvia sobre la tierra. ¿Qué pasaría con las temperaturas? ¿Qué pasaría con el clima? Todo cambiaría porque la lluvia es un agente que modifica el clima. Todo cambiaría. Y el Señor le está diciendo a Salomón, después que acepta aquel templo hermoso, aquel sacrificio, aquella danza, aquel baile, por muchos días, le dice a Salomón, si yo cerrare los cielos
para que no haya lluvia. Y luego le dice, y si mandaron a langosta. ¿Cuántos conocen la langosta? Yo tuve oportunidad de conocer la langosta. Estaba muy pequeña. Y en esa época no sé por qué había mucha langosta y se comían los árboles y las frutas. Y yo las lograba ver. Eran unos animales grandes y hacían mucha bulla cuando venían en grupo. Ellas llegan en grupo, muchas. Cientos de langostas, y caen sobre un árbol y le doblan las ramas del peso y lo consumen totalmente. El Señor le dice, si yo enviara la langosta, ¿qué haría esa langosta? Y de pronto aquí la langosta significa algo, pero lo estamos tomando textualmente, lo que Dios le hablaba a Salomón. Si yo enviara esa langosta, ¿qué haría la langosta? Se comería ¿qué? Todos los sembradíos y toda la comida que hay produciendo en los campos. Devastación total. Se acabaría todo, no habría alimento. Luego le dice, y si enviare pestilencia a mi pueblo, le hace una tercera opción. ¿Qué es pestilencia? Enfermedad, peste, muerte. Y el Señor le está diciendo, y si yo envío esto, si yo envío cualquiera de estas tres opciones que te estoy planteando, o si envío las tres al mismo tiempo, ¿qué pasaría con la tierra? Siempre yo les digo, antes de hacer un estudio, oro mucho y le digo al Señor 2 semanas antes, porque así lo venimos haciendo el pastor Luis, la palabra o el invitado que venga, y luego 2 semanas, me toca a mí, tengo yo la oportunidad de pararme en este lugar, el compromiso de pararme acá. Y durante este tiempo siempre oro y le digo, Señor, dame una palabra para la casa de Dios, dame una palabra para tu pueblo. Yo no sé la necesidad de tu pueblo, pero tú sí la conoces. Y buscando en su palabra, leyendo el libro de Segunda de Crónicas, me encuentro con esta parte, este texto, que ha sido muy conocido, el verso 14. Incluso ayer el pastor Luis lo empezó a decir y yo decía, Señor, que no vaya a hablar de eso, que no vaya a hablar de eso, que tengo el estudio hecho, que no vaya a hablar de eso, papá, que no hable de eso. Y yo oraba ahí calladita cuando el pastor empezó a hablar de ese texto, porque es un texto que usamos mucho. Pero el Señor no lo tenía en planes que Él hablara, porque el pastor Luis habla de su palabra y yo me gozo porque me enseña mucho. Pero ayer no quería que hablara. Ahora, cuando el Señor le plantea estas 3 cosas, vuelve al 14 y le dice algo que es muy importante. Dice, si se humillare mi pueblo, es lo primero. Ahora el Señor le va a dar las opciones, le dice, yo te planteo estas 3 cosas. Ahora, ¿qué van a hacer el pueblo en caso de que yo haga esto? Si se humillare mi pueblo. ¿Por qué me venía esta palabra a mi mente? Porque amo a mi país. Porque siento dolor por mi país. Porque veo cómo cada día el país donde el Señor me permitió nacer, porque le he dicho, Señor, ¿por qué yo nací en Venezuela? Porque fue mi voluntad que nacieras aquí. Como la voluntad de Dios para todos los que estamos aquí, o si hay alguien que no es venezolano, diga, yo nací en Colombia, Víctor, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios que naciera allá. O cualquier otra persona que sea de otro lugar y no lo sepa yo. Pero los demás nacimos en esta tierra y sentimos dolor por nuestro país. O nos hemos acostumbrado a la situación por la que atraviesa nuestro país. Nos estamos acostumbrando a un país que se desmorona. Nos estamos acostumbrando a un país lleno de violencia, de irrespeto. Un país donde no se consigue lo más necesario. Un país donde la violencia está desbordada en las calles. Un país de inseguridad. Nos estamos acostumbrando a eso, hermanos.
¿Querrá el Señor que su pueblo se acostumbre a vivir así? ¿O acaso el Señor lo está haciendo para retarnos? ¿Por qué estamos pasando esta crisis? Yo me lo he preguntado por mucho tiempo, no es ahora. Desde que en este país se dio el paro petrolero, que yo lo viví en carne propia porque vivía en un campo de PDVSA. Y lo pude vivir como sacaban las personas la Guardia Nacional, cómo tiraban los enseres de los hogares, cómo perseguían a las personas. Yo lo viví. Porque llegaba de mi trabajo y no me permitían pasar por esa calle, porque la Guardia Nacional la tenía cerrada, porque estaban desalojando familias de esa calle. Pero la gloria de Dios que mi casa no la tocara. Pasamos muchas cosas feas, pero siempre la mano de Dios estuvo así, y la certeza en mi corazón de que lo que Dios me había prometido, Dios lo iba a cumplir, porque Dios no me llevó a Oriente para avergonzar, Dios me llevó a Oriente para sacarme con mi frente en alto, y así salí. Desde el año 2002 Venezuela entró en una crisis, y yo he orado desde esa época, he doblado rodillas, he derramado lágrimas, y le he preguntado a mi Señor, ¿por qué Venezuela está en este momento como está? Es responsabilidad del pueblo de Dios preguntarle a Dios por qué la tierra donde nacimos está en esas condiciones. Pero hay mucho pueblo de Dios que se alegra de estas situaciones. Hay mucho pueblo de Dios que participa en las cosas del mundo y de lo que está sucediendo. ¿Podremos engañar a Dios? ¿Nos podremos burlar de Dios? Leía en un artículo, mientras investigaba sobre ese tema, algo que me llamó mucho la atención. Y me detuve un rato a seguir investigando. Lo decía un hermano especialista en hermenéutica. Yo no soy especialista en nada, ¿no? Estudié educación en la Universidad del Sur. Lo demás me lo ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y ese hermano decía, y respeto lo que el hermano dice, que ninguna nación en toda la tierra puede llamarse pueblo de Dios. Porque pueblo de Dios solamente es el pueblo judío. Y yo decía, Señor, pero tú dices que en el olivo natural se injertó el olivo, éramos nosotros, los impíos, los gentiles, los que te recibimos como Salvador. Y dice la palabra, vamos a buscarla en Efesios 2, del 12 al 14, y luego Primera de Pedro 2, 9 y 10, porque le dije, Señor, quiero salir de esta duda, porque me llegó esto de que no, yo no soy pueblo de Dios. Entonces yo siempre he dicho, yo soy pueblo de Dios. Pastor, ¿somos pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Yo me considero pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en la tierra es mucho. Ahora, ¿qué leemos en Efesios 2, del 12 al 14? Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El 13 y luego el 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, diga yo, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿somos o no somos pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios, porque lo está diciendo la palabra de
de Dios, no lo digo yo o este hermano, ¿por qué lo dice? Y lo decía así tácitamente. Ningún pueblo en la tierra puede llamarse pueblo de Dios, solamente el pueblo judío. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Pedro 2, 9 y 10? Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que somos pueblo de Dios. Somos pueblo adquirido, comprado a precio de sangre. A este pueblo es que Dios le está hablando. Dios no dijo, si se humillare el mundo. Dios no dijo en ese momento que le está hablando a Salomón, si se humillaren los líderes de la iglesia. Dios no le está diciendo, si se humillaren los pastores. Dios le está diciendo, si se humillaren mi pueblo. ¿Somos pueblo de Dios? Amén, amén. ¿Somos pueblo de Dios, hermano? Amén. No escuché. Amén. ¿Somos pueblo de Dios? Amén. Porque acabamos de ver que somos pueblo de Dios por la palabra. Pero es que acaso cuando nos dice el Señor que nos humillemos, no queremos ser pueblo. Híncate. ¿Qué es humillar? Mostrarse, rendirse. Vamos a ver, ¿qué es humillarse? Alguien que me diga una palabra que indique humillación. Despojarse de toda altivez. Despojarse de altivez, por allá dijeron algo. Rendirse. Sumisión. Miren que si hay palabras. Yo la busqué y dice humillar. Es inclinar o doblar una parte del cuerpo. Doblar las rodillas o inclinar la cabeza. Especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Nosotros, como pueblo de Dios en la congregación, estamos obligados a arrodillarnos en plena oración. Amén. Estoy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. A mí me gusta mucho arrodillarme. Tengo las rodillas marcadas de arrodillar. Porque me gusta orar arrodillada. Porque cuando estoy de rodillas es cuando siento que estoy bajo el poder de Dios, bajo la sumisión de Dios, allí sumida, delante de Él, sumisa. Tenemos que humillar. Tenemos que llorar delante de Dios. No ir a llorarle al bodeguero para que me venga 1 kilo de arroz. No ir a pararme en una cola donde me pueden agredir para que me vendan 1 kilo de leche. El Señor me dijo en su palabra en el Salmo 23 que Él es mi pastor y nada me faltará. Si quieres bachaquear al Padre. Exactamente. Si queremos ser machaqueros, vamos a machaquear con Dios. Vamos a machaquear a Dios. Pero tenemos que confiar en las promesas de Dios, hermano. Yo los reto a que lo hagan. Yo lo he hecho. Me ha faltado el azúcar y me quedan 2 dedos. Dios mío, me quedan 2 dedos de azúcar. Y miro al cielo, así en la cocina, pero no estoy mirando el techo, estoy mirando el trono de mi Padre allá en los cielos. Y le digo, Señor, no tengo azúcar. Tú me dijiste que nada me faltaría. Con el azúcar solamente. Y mi hermana Manuela me da 1 kilito de azúcar. Pero aquí tengo como 1 kilito de azúcar. Y se aparece la señora que me limpia y me dice, señora Carmen, aquí conseguí azúcar y le traje 1 kilito, ya son 2 kilitos. Y se aparece mi hijo de los puertos de Altagracia que trabaja en la clínica Paraíso allá en los puertos y aparece, mami, te compré un bulto de azúcar. ¡Aleluya! Ese es mi papá. Le pedí por 3 dedos y me envió un bulto y me envió 2 kilos más.
Dios me ha puesto gracia en mí para una china que tiene un abasto cerca. Los chinos son muy delicados. Cuando el chino te invita a comer, lo tienes en el corazón. O sea, el chino te tiene aquí, porque si no, no te sientas solo. Y Dios ha puesto gracia en mí con esa china. Y ayer yo venía con Rafael y le dije, Rafael, vamos a llegar donde la china, a ver si ha llegado algo por ahí, me guarda. Yo no hago cola en ninguna parte, hermano, porque yo soy la hija de Dios. Amén. Yo soy la hija de Dios y donde yo llego, represento a Dios. Entonces yo no voy a estar en una cola donde me marquen un número así con un marcador, o donde me den un número para que yo vaya a retirar 1 kilo de arroz o 1 kilo de leche. ¿Qué es eso? Eso no es para el pueblo de Dios. Y llegué donde la china y compré unas cositas que necesitaba. Y cuando llegué a la caja le dije, Susana, no ha llegado harina. ¿Quiere harina, Juana? Le dije, Juana, María, Teresa, la que haya, yo me la llevo. Ya le doy. ¿Quiere 4 kilos? Sí, dame 4 kilos. ¿Quiere mabeza? Sí, te llegó mabeza, sí, tenga 1 kilo de mabeza. Le dije, un jabón por persona. ¡Un jabón por persona, hermano! Y nosotros nos acostumbramos a un jabón por persona. Yo no voy a comprar un jabón por persona. No tengo derecho a eso. Y fui al estante y cogí 2 paquetes de 4 jabones y 2 individuales. Y le dije, ella dice que es 1 por persona. Pero yo me llevo esto. Lleve lo que quiera. ¡Aleluya! Y me llevé 10 jabones. Y en la harina para 4 paquetes y 1 kilo de margarina. Y la otra vez me encontró 3 kilos de leche. Porque le pido a Dios, hermano, detrás del hombre. Dios me provee porque Él conoce mi corazón. Porque le sirvo, porque Dios porque tengo derecho delante de esta vida. Seguimos aquí porque se me va el tiempo. El tiempo no perdona. El Señor está diciendo que nos humillemos y ya sabemos lo que es humillarse. A veces no queremos ni doblar la cabeza delante de Dios. Hermano, ¿sabes qué es hermoso? Doblar tus rodillas, doblar tu cuerpo, pegar tu frente al piso cuando tienes problemas y llorar con papá. Porque papá conoce el corazón y sabe que no es hipocresía, ni lo hago para hacer un teatro. Humillarse. El Señor dice, tienen que humillarse si quieren que vean la tierra donde nacieron sana. ¿Cuántos quieren una Venezuela sana? ¿Cuántos quieren una Venezuela provista de todo? Una Venezuela libre de los asaltos, de los crímenes, de los secuestros. Una Venezuela que se desmorona. Y el pueblo de Dios durmiendo. Y el pueblo de Dios con altivez. Y el pueblo de Dios con envidia de otro hermano. Y el pueblo de Dios disgustado con el hermano. No, hermano, no. El Señor dice, humíllense. Humíllense, dejen la altivez. Porque el altivo solo miro de lejos. Pero al humilde lo abrazo y lo pego a mi corazón. Estoy para saciar. Sigue, dice, estoy en el 14, sobre el cual mi nombre es invocado. La NBI, la nueva versión internacional, dice, sobre el cual está mi nombre. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Porque a alguien se le ocurrió? Nos llamamos cristianos porque somos hijos de quién? De Dios, pero redimidos por la sangre de Cristo, su Hijo unigénito, que libre de pecado y de maldad, decidió ir a una cruz a ser masacrado como lo hicieron. Los romanos le hicieron toda esa maldad para que tú y yo tengamos vida eterna. Y no solamente